Hoy se cumple un año desde el aniversario de Are You Sure? Una serie de episodios que nos regaló algunos de los momentos más significativos y memorables de Jin y Jungkook juntos. A lo largo de este viaje, ambos dejaron entrever, sin necesidad de palabras explícitas, una conexión que ha trascendido las cámaras, las críticas y el paso del tiempo. Fue durante esta serie donde, de forma sutil pero clara, demostraron que, independientemente de lo que otros pudieran opinar, ellos siempre se han elegido mutuamente. En cada episodio se percibía una complicidad única, miradas, gestos, silencios cómodos, pequeñas acciones cotidianas que, en conjunto, revelaban una intimidad especial. No era necesario hacer grandes demostraciones para notar lo que compartían. Bastaba observar cómo se cuidaban, cómo se entendían incluso sin hablar, cómo se acompañaban con una naturalidad que solo nace cuando hay confianza profunda. Es inevitable notar que muchos momentos fueron cuidadosamente editados, recortados, tal vez incluso censurados. En más de una ocasión vimos transiciones abruptas o cortes repentinos, como si ciertos fragmentos no estuvieran destinados a ser mostrados. Ellos mismos mencionaron que creían que el proceso de edición sería complicado, lo cual deja entrever que hubo aspectos de su dinámica que resultaban difíciles de encajar dentro de un formato público. No sorprende entonces que Jungkook apagara la cámara siempre que sentía que algo era demasiado personal. Hay vivencias que uno solo desea compartir con quien realmente importa. Por otro lado, el mismo Jungkook confesó que ese viaje fue el mejor que había tenido. Y aunque ha viajado con otros miembros del grupo, hay algo en sus momentos con Jimin que parece distinto. Una especie de pausa en el tiempo, un refugio silencioso donde solo existen ellos dos. No se trata de grandes eventos o palabras románticas, sino de lo valioso de lo cotidiano. Compartir un café, mirar el paisaje, caminar en silencio, reír sin motivo. Es ahí donde se percibe la esencia de lo que son juntos. Recordemos algunos de los momentos más icónicos de nuestro Jikook durante Are You Sure? Y entre ellos hay uno que sin duda marcó a muchos. Aquel en el que Jungkook, con una sinceridad desarmante, expresó su deseo de hacer hasta 12 temporadas de Are You Sure? Junto a Jimin. No fue una declaración hecha a la ligera ni en un contexto forzado. Fue dicha con naturalidad, con esa transparencia que caracteriza a Jungkook cuando habla desde el corazón. Curiosamente, antes de esa confesión, algunas voces malintencionadas insinuaban que él estaba obligado a participar en ese viaje. Comentarios que buscaban desvalorizar la experiencia, como si la cercanía entre ellos fuera simplemente una cuestión de agenda o conveniencia. Pero Jungkook, con una frase sencilla y poderosa, disipó cualquier duda. Frente a miles de personas, dejó claro que no solo había querido hacer ese viaje con Jimin, sino que desearía repetirlo una y otra vez. Al punto de imaginar 12 temporadas compartiendo ese mismo espacio, ese mismo tiempo, esa misma compañía. Uno de los momentos más comentados y también más enigmáticos de Are You Sure? Fue sin duda aquel breve pero sugerente intercambio entre Jimin y Jungkook justo después de salir de la piscina.
Ambos estaban secándose, y en medio de una conversación aparentemente casual, Jimin lanzó una frase que dejó a más de uno curioso. ¿No quieres ramyeon? Jungkook, casi de inmediato, respondió con seriedad. No, no deberíamos comer. Pero lejos de quedarse en eso, Jimin, con una sonrisa suave y un tono juguetón, replicó. 힌트를 먹을래? 아이, 뭘 먹어. 해놓으면 먹을 거. 아이씨. 힌트를 안 되겠는데. 왜? 네가 먹으면 되잖아, 나만 먹으면 되잖아. Apuesto a que comerás cuando haga algunos. Y se dio la vuelta con naturalidad, como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. Sin embargo, la intención detrás de sus palabras parecía estar cuidadosamente colocada entre líneas. Lo más llamativo vino después, cuando Jimin agregó en voz baja, «Se me antojó un poco de ramyeon». Fue entonces cuando Jungkook reaccionó de forma espontánea, golpeándole la espalda con la toalla. Jimin giró con una expresión que combinaba travesura y satisfacción, diciendo con una sonrisa que hablaba por sí sola. ¿Qué? No tienes que comer. Puedo comerlo todo. Y hasta ahí, uno podría pensar que simplemente estaban bromeando sobre comida. Pero fue justo en ese instante cuando Jungkook hizo un breve sonido relacionado con su canción 3D. Un detalle que, lejos de pasar desapercibido, pareció cargar de doble sentido todo el momento. Para quienes conocen el trasfondo cultural, la frase «¿Quiere ramyeon?» no es solo una invitación a comer. Es una expresión ampliamente entendida en Corea como una insinuación, una manera sutil de invitar a alguien a pasar tiempo en privado con intenciones más íntimas, muy similar al famoso «¿Quieres ver Netflix?» en contextos occidentales. Lo interesante es que el mismo Jungkook ha reconocido públicamente este doble significado durante una transmisión en vivo, lo que demuestra que es plenamente consciente de lo que implica esa frase. Por eso, su reacción repentina y el gesto juguetón, lejos de ser casual, parecieron tener un matiz deliberado, cargado de complicidad. Y no es la primera vez que Jungkook juega con este tipo de dinámicas.